APT, creando para ti. El siguiente programa es apto para toda la familia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Los conceptos emitidos no comprometen la filosofía del canal. Cordial saludo para nuestros queridos televidentes del canal APT. Bienvenidos una vez más al magazine Nuestro Municipio. Gracias a todos los que nos ven por la señal de la antena parabólica, también a todos aquellos que nos siguen por nuestras redes sociales, en Facebook como APT Televisión. En el marco de la celebración del bicentenario de la independencia de nuestro país y los 100 años de la Fuerza Aérea, nos encontramos hoy en el Museo Aeroespacial, donde vamos a conocer parte de la historia de Colombia. Los invito. Nuestra frase del día. Una vez hayas probado el vuelo, siempre caminarás por la tierra con la vista mirando al cielo, porque ya has estado allí, y allí siempre desearás volver. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci nació en Vinci el 15 de abril de 1452 y murió en Amboise el 2 de mayo de 1519. Fue un polímata florentino del Renacimiento italiano. Fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y humanista. Murió acompañado de Francesco Melzi, a quien legó sus proyectos, diseños y pinturas. Tras pasar su infancia en la ciudad natal, Leonardo estudió con el pintor florentino Andrea de Verrocchio. Sus primeros trabajos de importancia fueron creados en Milán, al servicio del duque Ludovico Sforza. Trabajó a continuación en Roma, Bolonia y Venecia, y pasó los últimos años de su vida en Francia. Nuestra frase del día. Una vez hayas probado el vuelo, siempre caminarás por la tierra con la vista mirando al cielo, porque ya has estado allí, y allí siempre desearás volver. Leonardo da Vinci. Hoy nuevamente nos encontramos en el Museo Aeroespacial del municipio de Tocancipá. Precisamente me encuentro con el teniente Cristian Rodríguez. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, hoy nos vas a hablar un poco de la parte histórica que hay acá. Ya la semana pasada conocimos la parte externa, todas las aeronaves. Bueno, ¿qué vamos a encontrar el día de hoy acá? Bueno, se encuentran en lo que es el lobby principal del museo. Justo ahora, a mis espaldas y a las tuyas, podrás ver que tenemos una Rosa de los Vientos y un avión Falcon, un biplano. Entonces, este es el primer contacto que tiene cualquier persona al ingresar a nuestro museo. Y como se van a dar cuenta, y como ustedes vieron la semana pasada, está muy cargado de simbología. Entonces, vamos a hablar en lenguaje aeronáutico, siempre vamos a tener cosas interesantes ver. Entonces, voy a explicarles básicamente qué significa este elemento que tenemos en el piso. Esto que tenemos acá es una Rosa de los Vientos, usualmente utilizada antiguamente por los marineros para navegar y tener sus direcciones bastante bien determinadas. Aquí está mostrándonos el norte. Entonces, esos son puntos de referencia. Es bastante válido hacer un símil o una similitud entre lo que es la navegación marítima con lo que después se podría conocer como la navegación aérea. Y justamente encima de la Rosa de los Vientos podemos ver un avión Falcon de fabricación norteamericana. Entonces, todo lo que vamos a hablar acá, por ejemplo, si yo les digo eco, estoy hablando del oriente-oeste. Si les digo norma, vamos a hablar del norte. Si les hablo del whisky, no de la bebida, vamos a hablar del occidente, en inglés, west. Y hacia el sur vamos a ver otros tipos de combinaciones de palabras. Entonces, norma eco significa nororiente y así por el estilo, disculpa. Entonces, a lo largo del recorrido, ¿qué es lo que quiero que se lleven sus televidentes y ustedes como periodistas? Es un recorrido a lo largo de toda la historia del vuelo humano. Entonces, desde lo que llevó a los humanos a buscar cómo volar
hasta lo más moderno de la tecnología que nos puede dar hoy en día. ¿Listo? Bueno, antes de iniciar, hablemos sobre el centenario de la Fuerza Aérea Colombiana. ¿Qué significa para ti como miembro de esta importante fuerza? Es un honor, sencillamente es un honor porque yo fui incorporado en este año tan auspicioso, entonces hemos estado bastante ocupados, bastante pendientes de lo que son actividades relacionadas con nuestro centenario, con el centenario de la Fuerza Aérea de todos los colombianos. Entonces, ¿de qué se trata el centenario? Hace 100 años a un señor llamado Marco Fidel Suárez, señor presidente de la República, él firmó un decreto el 126 de 1919, del 1 de noviembre, en el cual él especificaba, del 31 de diciembre, en el cual él especificaba la creación de la Armada Aérea. Entonces esa es la génesis de la Fuerza Aérea Colombiana. A partir de ese momento es que empezamos a conocer primero como arma pegada al ejército y ya luego como una fuerza independiente. Bueno, iniciemos con nuestro recorrido y de igual forma hagamos énfasis en cómo la Fuerza Aérea cambia la historia de un país y cómo lo transforma, cómo ha contribuido con el desarrollo de una nación y de las comunidades en general, porque como hablábamos en el programa pasado, muchas personas piensan que la Fuerza Aérea es de pronto de combate y de seguridad, pero hemos visto cómo ha trascendido y cómo ha ayudado a comunidades que de pronto, como nos contaban, el tema de impases de la naturaleza y todo esto. Bueno, la Fuerza Aérea Colombiana es ante todo una fuerza polivalente que es encargada no solamente de la protección de la soberanía nacional, sino también de hacer el apoyo a las comunidades de las regiones más apartadas. No sé si ustedes han escuchado de regiones como La Chorrera o Araraquara o por allá Calamar. Todas estas regiones se encuentran en la Amazonía colombiana y a todas estas regiones muchas veces ya ha ido la Fuerza Aérea Colombiana a dar su granito de arena con el personal profesional en medicina, odontología e inclusive también han ido a hacer campañas de salubridad. Entonces, poco a poco la Fuerza Aérea Colombiana no solamente se ha mostrado como una fuerza decisiva a la hora de combatir cualquier elemento que ponga en riesgo la seguridad de los colombianos y colombianas, sino que también ha demostrado cómo debe ser que las fuerzas militares van a dar un poco más de sí para que el país progrese aún más. Listo, bueno, ingresando a estas instalaciones vemos una bomba de caída libre. Contémosle a los televidentes de qué se trata. Bueno, este elemento que tenemos acá es una bomba de racimo. Es un elemento de museo, ¿por qué? Porque esta bomba fue utilizada hasta finales de los años 90. Es una bomba, digamos, un arma indiscriminada. ¿Indiscriminada en qué sentido? Esta bomba funciona de la manera en la que se arroja de una aeronave y aproximadamente, dependiendo de lo que considere necesario el oficial de armamento, se puede abrir y dejar caer las pequeñas bombas que van en su interior. Entonces, esta es una bomba que se conoce usualmente como antipersonal. Entonces, para controlar una zona en la cual haya un enemigo que esté o muy atrincherado o no se pueda ver directamente. Entonces esta arma, al ser indiscriminada, fue declarada ilegal a nivel internacional y a partir de ese entonces la Fuerza Aérea Colombiana la retiró de su armamento y se convirtió acá en un elemento de museo. Bien dicho sea, aquí nosotros tenemos 3 armas, pero esas armas son inertes, o sea, no tienen riesgo, no ponen ningún riesgo en este momento, solamente nos sirve para mostrar lo que en algún momento tenía la capacidad de hacer la Fuerza Aérea Colombiana. Internamente, ¿cuántas bombas tiene y más o menos qué perímetro llegaría a abarcar en el momento en que pues de pronto se llegara a lanzar o cuando se hacía? El perímetro de acción lo determina la altitud a la cual se coloque la apertura del cajón, digámoslo de alguna manera. Entonces, si esta bomba se abre a 100 metros de altura, sus 36 bombas que van cargadas dentro de sí, en realidad un término más exacto vendrían siendo granadas. Entonces, si se abre a 100 metros de altura, su rango efectivo de acción sería unos 40-50 metros a la redonda. Si se abre desde más arriba, con una menor efectividad, sería de unos 200 metros a la redonda. ¿En algún momento la Fuerza Aérea la puso en funcionamiento antes de que la quitaran pues ya de utilidad? Bueno, es muy seguro que sí, porque si ustedes habrán escuchado en las acciones militares, especialmente cuando en los años 80 y 90, especialmente, cuando se daban esas grandes tomas guerrilleras, la Fuerza Aérea Colombiana era una de las primeras en reaccionar y una de las maneras en las cuales se podía detener el avance de los grandes grupos guerrilleros hacia los centros poblados era con el uso de este tipo de armas.
Listo. En este momento vemos acá la historia del vuelo humano. Entonces, bueno, contémosle a los televidentes de qué se trata esto. Bueno, más allá de lo que nos cuenta toda esta infografía, les quiero comentar que el vuelo humano siempre ha sido una característica, o bueno, un anhelo del ser humano. Siempre nos ha gustado explorar y el cielo siempre se veía como fuera de nuestro alcance, el dominio de los dioses y de las aves. Entonces, desde el águila emplumada de los aztecas hasta el mito de Ícaro, siempre en diferentes partes del mundo hay un anhelo por llegar a volar. Entonces les voy a comentar específicamente de qué se trata el mito de Ícaro. El mito de Ícaro se trata de Dédalo, que era un arquitecto muy famoso en el mundo antiguo griego, que construyó un pequeño laberinto en Creta. Ese pequeño laberinto fue utilizado para encarcelarlo a él y a su hijo, porque él era la única persona que sabía cómo salir del laberinto. Él, en su gran sabiduría, construyó unas alas de plumas y cera y se las dio a su hijo para que su hijo volara y le dijera por dónde tenían que salir. Entonces, ¿qué pasa? Su hijo, siendo un joven con muchas ansias de demostrar que era más que los demás, él voló, pero voló y voló y voló. No solamente se conformó con ver el terreno que tenía justo abajo, él retó a los dioses en ese entonces y dijo: yo voy a llegar lo más alto posible. Y voló y voló y voló hasta que llegó cerca al sol. Helios, el dios del sol, no le gustó nada, le derritió las alas y él cae a su muerte en el mar. Entonces, desde ese punto en el que se nos muestra que el vuelo es como algo tan deseable pero a la vez tan peligroso, hasta el punto de hoy hemos avanzado muchísimo, porque ya se nos muestra que uno puede volar más alto, más lejos, más rápido, pero pues sin las consecuencias fatales que podría tener lo que le pasó a Ícaro, el hijo de Dédalo. Bueno, un mito bastante llamativo y que sin lugar a dudas yo sé que cada una de las personas que acaba de escucharlo lo va a tener en mente. Entonces, no sé, bueno, más allá, pasando ya al terreno colombiano propiamente dicho, a nuestro terreno autóctono, luego de que los hermanos Wright en los primeros años de 1900 lograran volar en su Flyer One, un avión hecho de madera, papel, un avión bastante liviano y con un motor que podríamos decir equivalente al que tiene una moto del menor cilindraje de hoy en día. Ellos lograron volar una distancia de 200 metros en su primer vuelo. Y a partir de esa fecha en adelante, las armadas y los ejércitos del mundo se empiezan a interesar por la capacidad militar y por las aplicaciones que podría tener el poder ver desde el cielo las posiciones de los enemigos, y entre otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega la Primera Guerra Mundial. 1914, el avión todavía sigue siendo algo muy exótico, pero es a partir de esa fecha con sus aplicaciones militares que empezamos, toda la humanidad diría yo, a ver el vuelo como una aplicación más allá de simplemente el dominio de los ricos y poderosos, a una aplicación mucho más amplia. APT, creando para ti. La inclusión en la televisión corresponde a aquella que contemple los derechos de todos los ciudadanos, incorpore los principios básicos de la sociedad y permita el desarrollo de la libre expresión para todos. Una televisión que dignifique a las personas, a la mujer, a la familia, la democracia, las creencias, la igualdad, el pluralismo de género y sobre todo represente las diferentes culturas existentes en nuestro país. Ese es nuestro compromiso en la ANTV. Eso es televisión inclusiva. En el campo colombiano no solo se siembran los mejores productos, se cosecha mucho más. Como Don Luis, que no solo cultiva aguacate, también cultiva los mejores momentos en la casa de los Arboleda. O como Jaime, que no solo cultiva tilapia, también cultiva veladas memorables. Cuando disfrutamos todo lo que tiene nuestra tierra, también ayudamos a que nuestros campesinos se sigan convirtiendo en empresarios. Busca, pregunta y prefiere productos del agro colombiano. Un saludo muy especial de parte del padre Tobías y de nuestra parroquia Juan Pablo II. En asocio con el canal APT, queremos invitarlos para la Sagrada Eucaristía, para vivir este momento con Jesucristo todos los domingos a las 12 del día y a las 6 de la tarde. Es un espacio donde podemos vivir a Jesucristo. Sean todos bienvenidos a este espacio con Jesús.
Centro Óptico Los Ángeles, 28 años de experiencia a su servicio. Venta y reparación de monturas, lentes oftálmicos, Transition, Signature, plásticos en policarbonato, todo tipo de lentes que usted necesite. Se reciben fórmulas ópticas de cualquier entidad, servicio a domicilio, empresas. Visítanos en la calle 13, número 4A32, Tocarinda. Monturas desde 80.000 pesos con lentes en policarbonato a partir del 8 de enero de 2019. Los Ángeles, trabajos con calidad y rapidez. Viviana es una exitosa trabajadora independiente, ya que en este momento tiene 3 contratos de prestación de servicios. ¿Yo por qué tengo que pagar una seguridad social por cada contrato? Atención contratistas y contratantes, no deben pagar por cada contrato. Recuerde que si una persona tiene más de un contrato, debe sumar los ingresos de cada uno de ellos y sobre dicho valor calcular el 40%. Sobre este monto deben pagar los aportes de salud, pensiones y riesgos laborales. APT, creando para ti. Queridos televidentes, qué alegría podernos encontrar en este momento en el que vamos a dedicar un momento, 5 minutos para la palabra de Dios, para recordar lo que el Señor nos regalaba el pasado domingo en su palabra. Les invito para que recordemos el Evangelio que es tomado de San Lucas. Estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación. Les dijo también: Imaginaos que uno de vosotros tiene un amigo y acude a él a medianoche diciéndole: Amigo, préstame 3 panes, porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío y no tengo qué ofrecerle. Y el otro, desde dentro, le responde: No me molestes. La puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a dártelos. Os aseguro que si no se levanta para dárselos, por ser su amigo, se levantará para que deje de molestar y le dará cuanto necesite. Yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre hay entre vosotros que da una culebra a un hijo cuando le pide un pez? ¿O le da un escorpión cuando le pide un huevo? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos anima tanto en este domingo y para esta semana, cuando nos da un aliento y sobre todo ánimo y sobre todo nos da esperanza en medio de lo que estamos pidiendo. Yo sé que entre cada uno de nosotros hay distintas intenciones que todos los días le presentamos al Señor, a Dios, y sentimos que a veces nuestras intenciones no son escuchadas. Pero miren, la misma palabra nos está generando confianza cuando nos dice: pidan, busquen, llamen, que se les dará, se les abrirá la puerta, encontrarán lo que están buscando. El pasado domingo la invitación más importante de la palabra es a unirnos a Dios en oración. Por eso la tarea para esta semana es no cansarnos. Yo creo que el peor error en el que podemos caer, tanto ustedes como yo, es en cansarnos y de dejar de hacer oración, en sentir que ya el Señor no nos escucha y pensar que de nada sirven nuestras palabras. Tanto tus palabras como las mías son súper importantes para Dios, y Él en esta semana está esperando que nos dirijamos a Él
con toda la confianza. Por eso yo creo que la tarea para nosotros durante la semana es orar y orar con familiaridad, diciéndole: Padre nuestro, Papá nuestro que estás en los cielos, escucha a cada una de nuestras intenciones. No se les olvide. Vamos, que todos podemos durante esta semana acudir al Padre con confianza. Bendiciones. Una vez iniciada la Primera Guerra Mundial, lo que empieza a verse es un rápido avance del desarrollo de la aviación. Hasta cuando al final de la Primera Guerra Mundial la aviación se había convertido en una de las armas más importantes y decisivas del conflicto, porque no solamente les permitía a los ejércitos detectar dónde estaban las posiciones enemigas, qué tan profundo iban las defensas o determinar cuál era el mejor ángulo de ataque, también se convertía en una herramienta para derribar a aquellos que podían dar esa información de las propias tropas. Entonces empieza a ver y se empieza a evolucionar el papel de la aviación. La aviación empezó siendo observación, luego se convirtió en aviación de combate y por último se convirtió en aviación de bombardeo, que también es una forma de ataque, pero más adelante les voy a explicar las pequeñas diferencias que existen entre estos términos. Entonces termina la Primera Guerra Mundial en 1918 y hay muchísima gente que había participado en ese conflicto y se convierten en asesores a otros países. Colombia no es ajeno a ese fenómeno. Empieza a ver la utilidad que podría tener no solamente para su ejército, sino para el vasto territorio, cómo podría utilizarse ese tipo de herramienta como lo es el avión. Para 1919, pues, el señor presidente Marco Fidel Suárez, firmando esa ley, da autorización y ordena crear una Fuerza Aérea Nacional. Entonces, en ese entonces no se llamaba Fuerza Aérea Colombiana ni Fuerza Aérea Nacional, se le llamaba era la arma de la aviación del Ejército de Colombia. Entonces empezamos siendo un pequeño apéndice del Ejército Nacional, que era el encargado de entrenar pilotos colombianos y entrenar pilotos de combate. ¿En qué momento cambia su nombre a Fuerza Aérea Colombiana? Alrededor del año de 1946, con unas reformas que ya más adelante les voy a ir comentando. Entonces, aparte de cambiar su nombre, también cambian muchas de las características que hacen a la Fuerza Aérea Colombiana una institución centenaria. Entonces continuamos con el recorrido. Ya conocemos un poquito más de la parte histórica que tiene nuestro país y de igual forma también la Fuerza Aérea Colombiana. Aquí a mano izquierda podremos observar que hay unos aeromodelos. Estos aeromodelos nos muestran a lo largo de su disposición una evolución de la máquina voladora, del avión, en pocas cuentas. Entonces, de izquierda a derecha tenemos el Flyer One. El que nos acabaste de nombrar. Exacto, el de los hermanos Wright. Y ahí es un pequeño diorama porque se muestra una pequeña personita corriendo detrás del avión. Entonces es muy distinto, tú lo ves y te das cuenta que es muy distinto un avión de hace 115 años a un avión actual. Eran aviones muy livianos porque tenían que vencer la fuerza de gravedad antes de tener una potencia del motor. De ahí en adelante empezamos a ver dos de los primeros aviones que llegaron acá a formar las filas de la Fuerza Aérea Colombiana, el Newport de Lache y el Caudron G4 y G3. Son aviones de fabricación francesa que son lo que llamamos un surplus o un exceso que quedó de la Fuerza Aérea Francesa y que se la vendieron a Colombia. Entonces igual siguen siendo aviones que ya empiezan a tener un poco más de características que uno relacionaría con aviones, pero son aviones de la Primera Guerra Mundial. Son los primeros aviones que llegan acá a formar la Fuerza Aérea Colombiana. La Fuerza Aérea Colombiana empezó con 6 aeronaves. ¿En qué año llegan a nuestro país? Y estos son transportados, me imagino que de forma marítima por barcos, ¿cierto? ¿Y cuánto tiempo duró el transporte? El transporte, desde que se dio el decreto de formación de la Fuerza Aérea Colombiana hasta que empiezan a formarse los pilotos militares en Colombia, pasan 2 años. Hasta 1921 se abre la Escuela Militar de Aviación en el municipio de Flandes, Tolima. Esta pequeña escuela viene formada por oficiales extranjeros, en este caso la primera misión francesa. Entonces, como no es tan sencillo simplemente comprar los aviones y no saber cómo repararlos o cómo volarlos, el gobierno colombiano también adquirió los servicios de una misión militar francesa, con permiso del gobierno francés. Entonces estas personas llegaron a entrenar a pilotos y a mecánicos colombianos.
A partir de esta fecha ya podríamos decir que se empiezan a generar los primeros oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana. Es importante en este momento de pronto recordar a aquella persona, aquel colombiano que sobrevoló por primera vez nuestro país. Bueno, el primer vuelo solo fue por un señor llamado Justino Mariño. Este señor, ¿por qué digo que vuelo solo? Porque desde que inicia el curso de entrenamiento de vuelo, en ese entonces el aprendiz o alumno se monta en un avión, pero siempre va acompañado del instructor. El instructor es el que le va diciendo todos sus secretos, todas sus pericias al nuevo piloto. Y una vez el instructor considera que ese piloto ya está listo para volar solo, lo deja volar solo. Entonces, la primera persona que lo hizo fue Justino Mariño en el año 1922. Listo, quizás el momento en que las personas, así como nos nombrabas, logran sobrevolar los cielos, es prácticamente como cuando, se podría comparar como cuando el hombre pisó la luna por primera vez, ¿no? Es algo que de pronto nunca nadie se llegó a imaginar. Sí, es que si tú, pues no hemos vivido más de 200 años, pero uno podría leer la prensa de ese entonces y uno se da cuenta que a medida que la tecnología nos va permitiendo a nosotros como humanos, como sociedades, como civilización, avanzar más allá de nuestras expectativas, se va mostrando que es el empuje del espíritu humano. Entonces, sí, es bastante válido el símil de decir que la persona que tocó la luna, Neil Armstrong, hace 50 años y 5 días, perdón, sí. Pudo haber sentido lo mismo que pudo haber sentido Orville Wright, la primera persona que voló en el Falcon 1 e inclusive el primer colombiano que voló acá en Colombia solo. Claro que sí. Bueno, continuamos con la parte histórica porque veo que aquí tenemos muchas cosas por conocer y a veces el tiempo es bastante corto. Sí. Bueno, acá a mano derecha podemos ver un motor Le Bon. Este es un motor de fabricación francesa y perteneció a uno de los primeros aviones que llegó acá al país. Esta es una pieza bastante simbólica y me refiero simbólica porque ustedes se pueden dar cuenta que es un motor bastante singular. Es lo que conocemos como un motor radial. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese entonces, la fuerza la daba el motor y tenía que pelear contra la gravedad y generar impulso. Ese impulso es lo que a la larga hace que los aviones vuelen, más allá de que estén hechos de metal o que estén hechos de tela o que estén hechos de madera. ¿Qué tanta potencia llegaba a tener este motor y cuánto tiempo podía sobrevolar algún piloto? Bueno, este motor en específico nos daba un rendimiento equivalente. ¿Se acuerdan que yo les había dicho algo acerca del Falcon 1, que tenía un rendimiento equivalente al de una pequeña moto actual? Este motor nos daría el de una moto actual de alto cilindraje. ¿Este motor sería incorporado a qué tipo de aviones? Aviones como los que acabamos de ver en el mostrador, o sea, estos no se podrían incorporar de pronto a los aviones de combate o este tipo de cosas porque la potencia no daría. No, es que igualmente hay una cosa que quiero aclarar y es que en ese entonces la tecnología no daba para más. Entonces cada vez que se va descubriendo una nueva tecnología, cada vez que se mejora algo de la tecnología, esto es muy probablemente debido a que las fuerzas militares requieren ser superiores a sus enemigos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este motor era perfecto para las necesidades de su época. ¿Por qué? Porque no tenían aviones de metal que fueran tan pesados, no necesitaban que recorrieran tantísimas distancias, no requerían que tuvieran que cargar demasiada carga. Entonces, este motor específicamente perteneció a uno de los Caudron E3 de fabricación francesa que llegaron por primera vez acá en Colombia en el año 1922. Bueno, más allá de, ustedes se pueden dar cuenta, acá en la infografía, ustedes ven este motor, específicamente este, es uno de esos. ¿Qué es lo que pasa con...? Eso es un problema bastante autóctono acá de Colombia y es que la aviación siempre ha sido un objeto de fascinación, pero la fascinación sola no permite asegurar recursos. Resulta que para el año de 1923 la Escuela Militar de Flandes, la de aviación, tiene que cerrar sus puertas. Hay un pequeño interregno de unos 2-3 años en los cuales la escuela, Colombia deja de producir pilotos militares, deja de producir pilotos, porque si no eras piloto militar, pues tenías que tener mucho dinero para ir a estudiar aviación en otro país, como por ejemplo Estados Unidos, y luego volver acá a Colombia para ejercer tu profesión.
Entonces se cierra por el lapso de un año la Escuela Militar de Aviación en Flandes, Tolima. Esta luego vuelve a abrir en Madrid, Cundinamarca, la que es hoy actualmente sede del Comando de Aire Mantenimiento Ocamán, y también es la que entrena hoy en día a los señores suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana. Ya que tocas este tema precisamente, ¿qué tanta acogida hay por parte de las personas que quieren desempeñar que quieren sobrevolar los cielos colombianos? ¿La gente sí le gusta o bueno, también hay esa percepción por parte de las personas que dicen es que la gente tiene que tener plata para estudiar esto? Bueno, hablando de hoy en día o de hace 100 años. De hoy en día. Bueno, yo diría que eso es lo que, más allá de que haya sido un sueño de toda la humanidad hace muchísimo tiempo, sigue siendo un objeto de fascinación hoy en día. Hoy en día hay muchísima gente que quisiera aprender a volar, especialmente los jovencitos. Yo ya he tenido varias experiencias con jovencitos que llegan acá a nuestro museo y simplemente dicen, ¿cómo hago para ingresar a la Fuerza Aérea? ¿Hay otras maneras de empezar a volar? Y yo les digo, sí y sí, pero yo creería que si usted quiere volar, vuele en la Fuerza Aérea. Es una carrera de mucho sacrificio y de mucho empeño, pero a la larga yo digo que vale la pena servirle a su país haciendo lo que más le gusta, que sería volar. Entonces, en la Escuela Militar de Aviación, hoy en día es como una carrera común y silvestre. Tú ingresas, presentas sus exámenes de admisión, pasas todos los filtros y al final del cual te van a decir, listo, vas a ser cadete, no alumno, cadete de la Escuela Militar de Aviación. Empiezas tu entrenamiento, pasan los años, al cabo de 4 años de duro entrenamiento físico, mental y de aviación, que se empieza a ver a partir del 2.º año, entonces ya sales con un título que es subteniente. Entonces, el subteniente va a empezar a entrenar en cada una de las aeronaves diferentes de la Fuerza Aérea Colombiana. Pero como te digo, esto es una carrera de mucho sacrificio, entonces hay mucha gente que llega y dice, no, en realidad esto no es lo mío, y abandona la carrera, pero después de haber invertido bastante recursos. Como en todas las profesiones. Bueno, a nivel personal, ¿has sobrevolado, has piloteado de pronto en algún momento alguna nave? Bueno, yo no he pilotado, pero sí he volado en las aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana como tripulante, claro está. Entonces, todo oficial de la Fuerza Aérea Colombiana alguna vez en su vida va a tripular una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana. Pero más allá de pilotarla, eso es un cuerpo especial. Bien se ha dicho, yo hago parte del cuerpo administrativo. Yo soy una persona que fue incorporada por mi carrera universitaria y hago parte orgullosamente de la Fuerza Aérea Colombiana por mis capacidades como historiador. Entonces yo vengo a formar y a dar a la fuerza mis capacidades, porque la fuerza, como te dije al principio, es una fuerza polivalente. No solamente nos encargamos de mantener la soberanía, de apoyar a las comunidades, sino también de preservar nuestro patrimonio histórico, porque si no lo hacemos, ¿quién lo hará? ¿Cómo cambia la perspectiva en el momento en que empiezas a trabajar acá o empiezas a conocer un poquito más sobre la Fuerza Aérea? ¿Qué pensabas de pronto cuando tenías 10 años y veías sobrevolar los aviones? A título personal, no, yo provengo de la pequeñísima ciudad de Villavicencio. Entonces, en esa ciudad uno ve volar unos dinosaurios. No sé si los habrás escuchado o habrás visto. Esos dinosaurios se llaman DC-3. Con Wilfredito la semana pasada muy probablemente ustedes los hayan visto, están en el parque. Aquí tenemos un ejemplar, aunque tenemos la variante militar, pero allá en Villavicencio siguen volando los DC-3 y yo desde que tengo memoria recuerdo haber visto esos aviones volar y aún hoy siguen volando. Entonces desde ese entonces yo decía, oiga, qué chévere llegar a volar este tipo de aeronaves. Por las vueltas que da la vida no terminé estudiando aviación, porque mi condición económica no me lo permitía en ese entonces. La condición económica de mi familia no me lo permitía, pero después se me dio la oportunidad de que por mis méritos académicos, que por mis méritos principalmente académicos, dejémoslo así, la Fuerza Aérea me incorporó para cuidar del patrimonio histórico, no solamente de la Fuerza, sino de todos los colombianos. En este momento vemos que los sueños realmente sí se cumplen y en ese momento veías, así como dices, las aeronaves sobrevolar y decías, qué chévere, pero en este momento haces parte de la Fuerza Aérea y felicitaciones. No, claro, imagínate, o sea, la primera vez que yo vi una aeronave volar sería, qué chévere volarla. Luego, unos años después, oiga, estoy en la Escuela Militar de Aviación, qué chévere. Y luego unos años después, oiga, ahora estoy trabajando para la Fuerza Aérea Colombiana y para todos los colombianos. Y digo, qué chévere, o sea, en realidad es un sentimiento y un orgullo insuperable.
Y justamente que en este lugar se incentiva a los niños, a los jóvenes y también a los adultos a conocer un poquito más sobre la historia que sin lugar a dudas es muy importante para nosotros como colombianos. Sí, muchas veces hay personas que dicen que a los colombianos no les gusta la historia, pero yo siempre digo que eso no es verdad. No hay persona más curiosa por la historia propia y del mundo que un colombiano. Siempre me preguntan, cuando yo les digo soy historiador, me preguntan de todo. Venga, pero usted no sé qué. Y también muchas veces la gente, cuando les digo más allá, soy historiador de la Fuerza Aérea Colombiana, empiezan a preguntarme, no, imagínate que cómo hacía, cómo empezó, todas esas cosas. Entonces ahí es donde uno le da un sentimiento de orgullo, ejercer su profesión, pero a la vez darse cuenta que en realidad no es que no nos interese la historia, no es que no nos guste ver aeronaves en una muy bonita manera como la tenemos acá en el museo, sino que es muchas veces que no le damos la oportunidad a la gente de acercarse a esa historia. Entonces, aquí en el museo me he dado cuenta que cada vez tenemos que intentar acercarle la historia a la gente. Entonces, yo creo que esta es la manera más cercana a lo que uno puede decir, tocar la historia, tocar los elementos. Obviamente, acá por razones de mantenimiento no podíamos abrir todos los elementos y poder que la gente se colocara todos los cascos, se colocara y se sintiera por un momento miembro y un piloto militar, porque pues sería muy complicado. Pero yo creo que en el momento en que leen estas infografías, en el momento en que te escuchan, realmente se apropian de la historia y dicen, mira, qué chévere, así inició la Fuerza Aérea Colombiana en nuestro país. Sí, exacto, o sea, muchas veces se ve a la Fuerza Aérea Colombiana como una cosa muy lejana, a la cual tú nunca tienes opción ni de mirar, ni de palparla. Hay muy poquitas ocasiones en las cuales el público colombiano, aparte de que, por ejemplo, en las misiones que hacemos de responsabilidad social, económica, se llaman en realidad, nosotros las llamamos unas misiones de apoyo al desarrollo. Lo que te había dicho, que van aviones de la Fuerza Aérea con personal militar, ofrecen servicios médicos, ofrecen servicios de los que ofrecemos acá en la Fuerza Aérea Colombiana, médicos y asesoramiento psicológico, ontológico, etcétera, etcétera. Entonces, a menos de que haya sido una de las muy poquitas personas, entre comillas, claro está, porque han sido miles de personas las que han sido beneficiadas por esas campañas, tal vez no has tenido un contacto más cercano con la Fuerza Aérea Colombiana, y a menos de que pertenezcas a la Fuerza Aérea Colombiana, claro está. Entonces, este museo y la función que cumplimos acá es de acercarle al público colombiano un poquito más y que conozca una de las instituciones más respetadas del país. Yo diría que la más respetada. Entonces, es mostrarle lo que fue su pasado, lo que es su presente y lo que nos depara para el futuro. Ya que en este momento tenemos la fortuna de tenerlos en el municipio de Tocancipá, aprovechemos este momento para invitar a todas las personas, no solo de Tocancipá, sino de los diferentes municipios que en este momento nos están viendo, para que vengan y visiten la historia de Colombia, para que conozcan todas estas aeronaves, cada una de las cosas que tiene este lugar. ¿En qué horarios los podemos encontrar? Por supuesto, nuestro museo se encuentra abierto de miércoles a domingo, si es festivo, de miércoles a lunes festivo, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Si vienen con un grupo muy grande y requieren un servicio de guía turístico, nosotros nos encargamos de coordinarlo, pero para eso, si son una institución educativa, si son otro tipo de institución que requiera un tipo de guía especializado, nosotros, si nos envían un correo a museoaeroespacial@hotmail.com especificando qué institución es, en qué horarios les gustaría estar acá en el museo, nosotros nos encargamos de coordinar y agendar una visita guiada al museo. De resto, si usted viene con su familia en plan de disfrutar un buen día o una buena tarde, porque aquí tú te puedes demorar desde 5 minutos simplemente corriendo alrededor del museo, o un día entero dando una vuelta alrededor y leyendo cada una de las infografías que tenemos acá. Entonces, la entrada es totalmente gratuita, es muy sencillo llegar acá, simplemente si vienen en vehículo, llegan al Parque Jaime Duque, ingresan al parqueadero del Parque Jaime Duque, no les tiene ningún costo, ingresan por el sendero peatonal que ustedes ingresaron, y aquí en la bienvenida que les damos las indicaciones para disfrutar al máximo de su estadía acá en el museo. Así que todos los televidentes muy invitados a que conozcan gran parte de la historia de la Fuerza Aérea Colombiana. Vamos con nuestra sección de gimnasio y ya regresamos.
Bueno, un saludo muy especial a los televidentes que nos ven a esta hora. Los saludamos nuevamente desde el Centro de Acondicionamiento CP Gym Fitness Style y el día de hoy vamos a continuar con las notas de cómo es la manera correcta que debemos realizar los ejercicios en el gimnasio. Las notas pasadas ya hicimos un par de ejercicios de cada grupo muscular y vamos a dar continuación para que ustedes conozcan los que usamos más regularmente y que los podamos realizar de manera correcta. Así que pendientes a la nota. Bueno, vamos a iniciar con el trabajo de espalda. Este es el remo con agarre cerrado sentado. Este es un trabajo que se debe hacer con la espalda completamente recta. Debemos hacer una contracción de la escápula en la parte posterior y total extensión de los brazos. A veces no logramos la total extensión de los brazos y generamos un balanceo de la zona de la espalda y esto nos va a generar también una sobrecarga en la parte lumbar. Entonces esta clase de ejercicio no lo debemos hacer con ese balanceo y debemos tratar de que el movimiento sea totalmente completo. Entonces vamos a ubicar nuestra espalda completamente derecha, vamos a dejar llevar nuestros hombros hacia adelante, totalmente los brazos extendidos y la contracción hacia atrás sin hacer balanceo a la espalda y generando como sacar el pecho en la parte de adelante para que la contracción de la espalda sea totalmente completa. Esta sería la manera correcta e incorrecta de hacer el jalón de espalda sentado con agarre cerrado. Bueno, seguido a este ejercicio de espalda vamos a trabajar los bíceps, vamos a trabajarlos con la mancuerna, vamos a trabajar con esta herramienta en el gimnasio que también la utilizamos mucho. Entonces vamos a generar un movimiento errado de un curl de bíceps con mancuerna, con balanceo del cuerpo, con curvatura de la espalda, con una posición que es totalmente errada, un movimiento que es totalmente errado, que va a evitar que trabaje mi músculo por completo, lo cual va a generar una fatiga que no es necesaria en otros grupos musculares y por lo tanto no me va a dejar trabajar el músculo que realmente quiero que trabaje, en este caso que es el bíceps. Entonces el movimiento correcto sería totalmente el cuerpo erguido, la espalda derecha, los hombros hacia atrás, codos un poco delante por el torso. Generamos una total contracción y extensión del grupo muscular y así generamos mayor congestión en el mismo. Así nos va a trabajar de manera completa y vamos a generar los resultados que queremos. Bueno, vamos a continuar con la extensión de polea para tríceps con lazo. Este es un ejercicio también que es muy provechoso para el grupo muscular de los tríceps por su posicionamiento, por el movimiento que me permite hacer el lazo, entonces muy recomendado. Aquí vemos lo más común que hacen los usuarios es que no realizan la extensión completa por levantar más peso, generar un balanceo en el tren superior también y pues no hacen la total extensión del grupo muscular, generando una tensión sobre los hombros, sobre la espalda y pues finalmente el grupo muscular de los tríceps no nos trabaja al 100%. Entonces, de igual manera debemos adoptar una muy buena posición del cuerpo completo, espalda recta, codos bien pegados al torso, un poco por delante. Generamos la total contracción y la total extensión para el ejercicio. Debemos moderar los pesos, debemos trabajarlos con un peso que nos permita hacer el movimiento constante, que nos permita hacer el movimiento completo. Bueno, espero tengan en cuenta mucho estas recomendaciones que estamos dando para cada uno de los ejercicios que se puede desarrollar en el gimnasio. Es muy importante que adoptemos buenas posiciones, buenas posturas, que ejecutemos los ejercicios completos y de la manera adecuada para que me mejoren los resultados primero y después para evitar lesiones o para evitar contratiempos. Así vamos a ver mucho más rápido el resultado, vamos a generar una contracción de los grupos musculares que sea evidente el resultado y nos va a ir muy bien en nuestro entrenamiento. Así que recuerden que nos vemos en la próxima nota. Espero esta nota les haya gustado. Cualquier cosa nos pueden encontrar en redes sociales, Centro de Acondicionamiento CP Gym Fitness Style o Cristian Páez, entrenador personal. Nos vemos la próxima. Chao, chao.
muchísimas gracias a Cristian por estas recomendaciones y bueno, en este momento nos encontramos, quizás la semana pasada vieron algunas aeronaves que participaron en el conflicto con Perú y en este momento, bueno, ya vamos a ver un poquito más de la parte histórica. Exacto, entonces este conflicto fronterizo se originó sobre la ciudad de Leticia, Amazonas. En ese entonces la frontera amazónica colombo-peruana no estaba muy bien definida y para el año de 1932 se inicia lo que se conoce hoy en día como el conflicto colombo-peruano. Mucha gente se pregunta, ¿y qué fue el conflicto colombo-peruano? Pues el conflicto colombo-peruano fueron una serie de batallas que ocurrieron entre los ríos Putumayo, Amazonas y Huepi. Esos ríos son de la Amazonía colombo-venezolana. Los peruanos afirmaban que ellos deberían tener una frontera muchísimo más al norte de lo que lo tenían en ese entonces. Los colombianos habían reclamado soberanía sobre la ciudad de Leticia. Esta pequeña ciudad fue fundada por peruanos, valga la redundancia, pero había sido reconocida por tratados de años anteriores como dominio colombiano. El presidente peruano de ese entonces era un dictador y ese dictador, al verse en problemas internos, decidió echarle el problema a alguien más. Ese alguien más fue el gobierno colombiano, que se encontraba aún recuperándose de la pérdida de Panamá casi 30 años antes. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede en ese entonces? Hay aviones como el que ustedes pueden ver ahí, el Junkers, el hidroavión, que en ese entonces no hacían, antes del conflicto colombo-peruano, no estaban acá en el país, pero con base al conflicto colombo-peruano es que el gobierno colombiano adquiere estas aeronaves para ampliar su flota, porque simplemente no hay infraestructura que lleve a las tropas, las provisiones, a pelear contra los peruanos en la Amazonía. Entonces se ve que la opción más sencilla, entre comillas, porque era más sencillo volar sobre la selva que abrir una carretera en medio de la selva, es comprar aeronaves. Estas aeronaves se compran a fabricantes tanto norteamericanos como alemanes. Y estas aeronaves empiezan a cambiar la cara de la Fuerza Aérea Colombiana. Entonces ya pasamos de tener aeronaves hechas de tela, de madera, como los Caudron, como los Newport de Lash, que en algunas ocasiones eran más madera que tela, a tener aeronaves hechas completamente de metal. APT, creando para ti.